Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, la clasificación y objetivos y funciones de los mercados. En este tema 4 vamos a presentar los aspectos más relevantes del mercado desde el punto de vista mercadológico, pero sin dejar pasar el punto de vista económico, porque son importantes, porque los dos se fusionan y porque los dos son necesarios para el administrador que va a entender con ello cómo es que estas dos áreas de conocimiento le permiten a la administración lograr los resultados que tiene determinados para la colocación del producto y el servicio. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que definir, evidentemente, es el mercado. Y el mercado se puede definir como un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras personas que actúan como vendedores, ya sean de bienes, o sea, esto es productos, ya sea servicios, generando una acción de intercambio. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que en el mercado van a coexistir dos tipos de personas, las que quieren vender y las que quieren comprar. Y entre estas dos personas se va a formar una interacción de intercambio en la cual, bueno, pues nosotros vamos a resultar como compradores o como vendedores beneficiados por dicho intercambio. Por lo tanto, el mercado es uno de los elementos que es más representativo en términos del flujo de la economía y en términos de la aprobación o desaprobación de los productos desde el punto de vista de la mercadotecnia. Tenemos una definición, otra definición donde decimos que tradicionalmente el mercado era entendido como un lugar, donde se efectúan los procesos de cambio de bienes y servicios entre los demandantes y los oferentes, pero con la aparición de la tecnología, los mercados ya no necesitan espacios físicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que antes se consideraba el mercado como un lugar, un espacio físico, un lugar al que tú te tenías que acercar para poder adquirir los productos, que todavía existe, sí es correcto, pero que hoy cada vez más el espacio virtual, el espacio por internet, el espacio a través de diferentes aplicaciones, te permite ya no ir al lugar y que el producto llegue directamente a la puerta de tu casa. Esto implica que el mercado es un lugar y es un elemento siempre dinámico, que se va a ajustar a las necesidades de los consumidores y las empresas van a ir ajustando cómo llegar a cada vez más clientes, a cada vez más usuarios, para que puedan seguir disfrutando de sus productos. La siguiente definición de mercado nos habla que mientras haya una intención de comprar y de vender, los participantes estarán de acuerdo, los intercambios a precios acordados, se dará este proceso de establecer que es un mercado. Sin duda el intercambio se lleva a cabo porque ambas partes obtienen un beneficio de ganar-ganar. Y esto quiere decir que cuando nosotros vamos a comprar un producto o vamos a adquirir un servicio, en teoría y en la máxima idea de intercambio sería que las dos partes ganáramos. En ocasiones no sucede así, en ocasiones digo, se nos estafa con el producto que compramos, en ocasiones a lo mejor nuestras expectativas eran mucho más altas de las que nosotros pensábamos que iban a ser y en ocasiones, bueno, nuestras expectativas se ven superadas, ¿no? Y decimos qué buen producto y lo voy a volver a comprar cada que pueda, ¿no? Por lo tanto, esta es otra definición donde hablamos de la interacción y la interacción debe ser ventajosa para ambas partes. Por lo tanto, ya una definición de mercado es, en efecto, los seres humanos desde la antigüedad advirtieron la necesidad de intercambiar porque el intercambio mejora sus condiciones de vida. Por lo tanto, hablaríamos de que en cualquier definición de mercado vamos a encontrar la base del intercambio. Y el intercambio es la fuente primordial sobre de la cual se basa tanto la mercadotecnia como la administración como la economía. Y bajo de estas técnicas nosotros encontramos que podemos intercambiar pues lo que sea.
Y aquí empezamos a entender que la mercadotecnia sí necesita un producto, pero necesita entender qué es lo que a la gente le gustaría intercambiar. Normalmente intercambian las personas productos, servicios por dinero, pero en ocasiones el dinero solamente es el instrumento por el cual el consumidor satisface sus necesidades. Pero lo que realmente le interesa es el proceso del intercambio. Y pongo un ejemplo, ¿no? De repente las mujeres son, en los mitos urbanos, se dice que la mujer es una compradora extrema de zapatos, ¿no? Y que tiene la mayor cantidad de zapatos que los hombres, ¿no? Puede que sea cierto, pero aquí lo que realmente motiva a la mujer a la adquisición de los zapatos no es en sí el zapato, sino es el proceso de intercambio, esta satisfacción que tiene en el momento que intercambia su dinero por el producto. Y esto le permite sentir una gran satisfacción, esto le permite sentirse contenta, esto le permite sentirse plena y le permite desde el punto de vista emocional sentirse mejor. Por lo tanto, he ahí el ejemplo de la palabra intercambio y de su importancia dentro del proceso de la mercadotecnia. Continuando con nuestras definiciones de mercado, tenemos que el intercambio por trueque es uno de las definiciones en la cual aparece el dinero, ¿no? Y el dinero es el momento en la discordia que nosotros vamos a observar en los mercados y que tambalea los mercados debido a sus características. Cuando nosotros en la antigüedad realizábamos intercambios, veíamos un trato justo. Pero cuando nace el concepto del dinero y cuando nace la importancia del dinero, es cuando el consumidor empieza a ver que el proceso no necesariamente puede ser justo para él y que este proceso, en la mayoría de las ocasiones, conlleva un gasto de dinero excesivo, ¿no? Y que, bueno, pues a veces lo tenemos que pagar para sentirnos satisfechos. Esto en muchas ocasiones es una de las grandes barreras que tienen los productos para llegar a los consumidores. Porque de repente, si usted quiere ir al cine y quiere ver una película decente, usted va a estar gastando, si va en pareja, entre 500 y 600 pesos, ¿no? Y de repente, cuando entras a la sala y ves la película y que la película no satisface tus necesidades, ya piensas una vez más en regresar y gastarte esa cantidad de dinero, ¿no? Cuando vas a un centro comercial y quieres comprar unos tenis y ves que los tenis equivalen a tu salario semanal, pues ahí se torna y está indignante, ¿no? Y de repente, en lugar de generar expectativa, genera rechazo. Y estos rechazos son los que más daño le hacen a la industria, cualquiera que ésta sea, ¿no? Un ejemplo que es muy práctico es la visita al dentista. Nosotros sabemos que por higiene tenemos que ir una vez al dentista, al año al dentista, y de repente no vamos porque consideramos que los precios son excesivos, consideramos que es muy doloroso y consideramos que hay una metodología muy tardada para podernos atender. Y entonces, una profesión que debería de estar muy bien pagada y con una gran cantidad de trabajo siempre, es una profesión que sí vive bien, pero no como se esperaría, ¿no? Porque todos tenemos problemas dentales, ¿no? Pero muy poca gente se atiende a dichos problemas. Por eso es que la moneda es uno de los factores que nosotros consideramos que le viene a dar una sensación de lo adquiero, no lo adquiero, lo intercambio, no lo intercambio, y que en ocasiones frena el desarrollo de la industria. Una vez que establecemos el dinero y que dejamos el trueque y los intercambios, evidentemente facilitamos el intercambio de acuerdo a las formas en cómo podemos adquirir el producto. Tenemos diferentes formas de dinero y el dinero con el cual nos referimos en este ejemplo, pues es el dinero bancario, el cual a través de la tarjeta de crédito me permite la adquisición del bien y hacer los pagos diferidos, o me permite adquirir el bien y en mi fecha del corte poder pagar la deuda que yo tuviera contraído. Y entonces en ese sentido el dinero se vuelve un elemento que sí permite la mayor adquisición de bienes,
pero que al consumidor le pone una presión extra en el momento de adquirir el bien. Por lo tanto, sí tiene sus beneficios, pero desde el punto de vista netamente utilitario, yo diría que es una de las formas más peligrosas de comprar, porque estamos hablando de ciertos niveles de seguridad en el futuro que en la actualidad muchas empresas y muchos negocios no tienen, ¿no? O sea, ustedes o nosotros o todos no podemos asegurar que en un año, que durante un año vamos a tener el mismo trabajo. Y por lo tanto, eso hace complejo el manejo del dinero que utilizamos de manera virtual. Y vamos a pasar, una vez que vimos diferentes definiciones de el mercado, desde el elemento de intercambio, desde el elemento donde dos personas quieren llegar a un negocio, donde se manejaba el trueque, donde utilizamos el dinero virtual para ejercer nuestras transacciones, pasamos netamente a los factores que afectan los mercados. Y los mercados pueden ser afectados por diferentes elementos. El primero, evidentemente, el estilo de vida, ¿no? Si mi estilo de vida es muy distinto al de la mayoría o si mi estilo de vida es muy similar al de los demás, bueno, el mercado se va a ver beneficiado de este elemento y vamos a poder vender muchos productos. Le pongo un ejemplo, hace 15 años los gimnasios eran lugares donde solamente los caballeros ingresaban, ¿no? 15, 20 años. Y eran lugares que se creía que eran pues no muy aptos para la actividad física. Eran lugares que no mucha gente visitaba, este, y no tenían como este beneficio de decir, quiero sentirme sano, voy al gimnasio. Hoy en día, estos centros pues son de lo más común, ¿no? Y seguramente en su colonia hay uno o dos gimnasios, ¿no? Y hoy la gente se quiere sentir cada vez mejor, se quiere sentir más libre, se quiere sentir más saludable y o se quiere sentir más enfiestada, ¿no? Y entonces, porque también, ¿no? Habrá gente que dice yo quiero fiesta cada fin de semana y eso le representa su estilo de vida, ¿no? Hay gente que a lo mejor su estilo de vida es la moda y cada 15 días quiere adquirir un producto de este tipo, ¿no? Habrá quien su estilo de vida sea, en el caso de las mujeres, a lo mejor utilizar muchos productos de belleza y es su estilo, ¿no? A final de cuentas, se respetan. Y pues para la industria son geniales porque nos permiten tener un ingreso fijo a partir de las condiciones de estilo de vida que las personas tienen. Y por lo tanto, sobre de esa base, bueno, pues nosotros vamos construyendo mercados cada vez más poderosos y vamos construyendo consumidores cada vez más fieles. El segundo elemento que afecta a los mercados es la cultura, ¿no? Y la cultura es uno de los elementos que sí determina el mercado. Si nosotros queremos hacer Día de Muertos en países de Oriente, bueno, pues nuestra celebración será un fracaso, ¿no? Pero si los queremos hacer por ejemplo, Canadá o Estados Unidos, que es donde tenemos una gran cantidad de mexicanos, el Día de Muertos será un exitazo, ¿no? Entonces, la cultura sí determina el mercado, sí determina lo que la gente pueda comer, comprar o adquirir, y sí determina el gusto y la preferencia que sobre ellas van a tener el grupo de personas que se sientan identificados con dichas culturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy asiduos de las culturas chinas, asiáticas, bueno, japonesas, coreanas, ¿no? Pero no así de las africanas, ¿no? O sea, realmente de las culturas africanas conocemos muy poco y prácticamente hay nulos productos del continente africano que circulan en el país. Y eso tiene que ver evidentemente con la cultura, ¿no? Los gustos y las preferencias que nosotros tenemos son más enfocadas a las naciones que nosotros consideramos más avanzadas que a las naciones que consideramos iguales o inferiores a nosotros. Por lo tanto, la cultura sí afecta de manera definitiva los mercados. Después tendremos la motivación y evidentemente la motivación es uno de los factores que durante los últimos 10 años ha tomado mucho énfasis, mucha notoriedad
y donde prácticamente es una palabra que utilizamos comúnmente para tener un enfoque positivo en la vida, un enfoque productivo a la vida y un propósito en las actividades que desarrollamos. Por lo tanto, la motivación sí es un proceso que le ayuda o le permite al consumidor generar un estilo de vida, generar un tipo de cultura y generar cierto tipo de productos que le ayuden en este proceso de motivación continua que necesita en un mundo cada vez más productivo y en un mundo cada vez más competitivo. Entonces, sí, todas las campañas publicitarias y sí, todos los productos utilizan un fundamento motivacional para la adquisición del bien, ¿no? O sea, no lo podemos dejar de decir que hasta cierto punto la utilización de estos medios es ciertamente manipulador. Pero así funciona el mundo y nosotros, evidentemente, aunque a lo mejor quisiéramos cambiarlo, no va a ser o no va a ser de la noche a la mañana. Y lo único que tenemos que decir es que existe y cómo utilizarlo, porque al final de cuentas estamos inmiscuidos en ese proceso. Por lo tanto, la motivación sí es uno de los factores que se utilizan en la escala social y en la manipulación social como más referentes para que los consumidores adquieran cierto tipo de productos o se adhieran a diferentes tipos de mercados. Después tendríamos la edad como un referente que este mercado, bueno, este factor, perdón, ha ido cambiando porque hoy las generaciones consideran a la edad como un elemento eh, menos definitivo en términos de lo que una persona tiene que hacer a cierta edad, ¿no? Cuando yo era muy joven, sí la edad era un rango que definía lo que tú tendrías que estar haciendo ya y lo que deberías de haber pasado ya. Hoy en día eso ha cambiado, gracias a Dios, ¿no? O gracias a la cultura o gracias al avance social, donde una persona de 50 años puede empezar a su titulación sin ningún problema y nadie la va a juzgar. Una persona, a lo mejor de 55 años, se puede hacer un tatuaje y la gente dice, va adelante, no hay ningún problema, ¿no? O a lo mejor alguien, más pequeño busca, pintarse el cabello de blanco y los muchachos van a decir, sí, adelante, no tenemos ningún problema. Por lo tanto, la edad era uno de los elementos que determinaba un perfil de consumidor y por lo tanto un perfil de mercado al cual nosotros nos tendríamos que dirigir. Pero con el tiempo ha ido cambiando y la edad nos define más otro tipo de conceptos como la motivación, como el estilo de vida que deberíamos de tener o que podríamos tener y también la edad define un proceso más, bueno, que la mercadotecnia lo ha llevado más al concepto de la libertad, ¿no? Conforme más edad tengas, más libre eres y más puedes hacer lo que se te antoje. Y desde esa perspectiva, los consumidores lo toman y determinan que pueden hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Cosa que no sucede con los jóvenes, por lo menos no en México. Y después tendríamos la personalidad, ¿no? Que la personalidad sí determina a qué tipo de mercado me voy a adherir, ¿no? Y eso viene pues, prácticamente desde la infancia y producido por los influjos o medios ambientes internos, externos, geográficos, sociales, económicos que hemos tenido, ¿no? Desde el color de ropa que usamos hasta el tipo de televisión, bueno, el tipo de programas que vemos en televisión. Todo está determinado por nuestra personalidad, donde sí tratamos de ser diferentes todos, pero donde caemos en lugares comunes producidos por estos influjos que acabo de mencionar, ¿no? Y donde sí de repente nos vemos como que no avanzamos en términos de nuestra personalidad y seguimos de repente, sobre todo los caballeros, comportándonos como hace 20 30 años, ¿no? En un pasado que ya desapareció, que ya no existe y que ya no es real para las nuevas formas y modos de la sociedad mexicana. Por lo tanto, la personalidad sí es uno de los factores en los cuales las empresas y los mercados se van a fijar para determinar qué es lo que debemos consumir y qué es lo que no debemos consumir. Muy acompañado, por ejemplo, de la edad.
Y después, como prácticamente, si no me equivoco, último elemento, tendríamos la percepción, ¿no? Y la percepción sí nos determina qué tan analíticos somos en el momento de ejecutar una compra o de la adquisición de un bien o de establecer un gusto por un bien, ¿no? Evidentemente esto se da en personas que sí tienen niveles educativos un poquito más amplios, ¿no? Y que tienen gustos, personalidades, más refinados. Porque de repente, cuando somos muy jóvenes, nosotros no sabemos distinguir entre un producto de calidad y un producto, que no la tiene, ¿no? Por lo tanto, o cuál es el sentido, por ejemplo, de adquirir un automóvil, ¿no? O sea, de repente, hoy las nuevas generaciones dicen, tener un automóvil, tal vez sí, tal vez no. No lo ven tan importante, ¿no? No lo ven tan importante debido a que su percepción ha cambiado a partir de la forma en cómo viven y la forma en cómo sienten. Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos que la percepción puede determinar si compramos en un local, en un mercado o en otro local. También la percepción tiene que ver con el análisis, ¿no? Y de repente vemos análisis, o sea, la gente hace análisis acerca de los productos que está consumiendo y de cómo los se fabrican o bajo qué tendencia se fabrican, ¿no? Y de repente vemos hoy como una tendencia que la gente ya no come carne ni de res, ni de puerco, ni de borrego, ¿no? Y hay gente más extrema que no ni siquiera come pollo ni pescado, por considerar que las formas de matar y las formas de tratar a estos animales van en contra de cualquier orden natural correcto, ¿no? Y entonces así nace el veganismo y así nacen otras tendencias en las cuales, bueno, sí se busca el respeto a los animales y se busca que cada vez menos personas consuman carne de este tipo, ¿no? Eh, pero al final de cuentas es percepción, ¿no? Hay, también tenemos la percepción, por ejemplo, en los mercados políticos, ¿no? Donde decimos, no, pues por este candidato no, por este candidato sí, pero al final de cuentas, repito, sigue siendo una manera de ver las cosas. Una vez que tenemos el mercado y las percepciones o los elementos que modifican o intensifican la adquisición de un producto en diferentes mercados, vamos a tener que definir dos elementos que son importantes y que son aspiracionales desde el punto de vista de la empresa para lograr tener más consumidores. Y estos dos conceptos son el mercado real y el mercado potencial. Los vamos a definir y al mismo tiempo los vamos a explicar. El mercado real es aquel que está compuesto por un grupo de personas que tienen necesidades de un producto o un servicio, que poseen los medios financieros necesarios para cubrirlos y que están interesados en adquirirlos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado real es un grupo de personas que tienen los mismos gustos, las mismas preferencias, casi el mismo poder económico y que deciden comprar cierto tipo de producto, ¿no? Hay gente que le gustan los tenis Jordan y solamente compran los originales o los retros. Y ahí hay un mercado, ¿no? Hay gente que no tiene la misma capacidad económica y compra los Jordan pirata. Y para eso hay un mercado, ¿no? Hay personas que le gustan los cigarros, pero no compran otros cigarros que no sean Marlboro. Y entonces, para la fábrica Marlboro, ese es su mercado real. La gente que no cambia el producto, aunque haya más marcas y aunque haya productos más baratos, ¿no? Lo mismo pasa con las bebidas de refresco y lo mismo pasa con las cervezas. Para todos los productos debe haber un mercado real, ¿no? El mercado de la ropa es un mercado que está definido por muchos segmentos y que cada segmento posee a un tipo de consumidor específico, ¿no? Y después tendríamos lo que son eh, algunas conjeturas sobre el mercado real, que dice que son todos los consumidores del mercado disponibles que compran un producto específico. Es lo que les decía, ¿no? La primera vez que me compré un celular fue un Samsung, ¿no? Y quedé tan a gusto y tan encantado de la marca que la única, si voy a adquirir un celular para mi esposa o para mi hija o para
mi amante, que no es cierto, eso no es cierto, sería un Samsung, ¿no? O sea, no podría adquirir otro producto que no fuera de esa marca porque yo considero que es el mejor producto y porque tengo los medios para hacerlo. Por lo tanto, el mercado real es un grupo de personas que adquieren un producto a partir de sus mismas condiciones de gustos, de preferencias financieras y pueden adquirir el producto. Después tendríamos lo que nosotros consideramos el mercado potencial. Y se llama potencial al público que no consume tu producto, pero que tiene o puede llegar a tener la necesidad de consumirlo. Parte de ese mercado satisface sus necesidades comprándolo o a tu competencia. Esto no quiere decir que algún momento pueda comprar otra marca. Por lo tanto, yo tengo un mercado potencial en el que yo soy Samsung y pero tengo un mercado real de 3 millones de personas en México, pero podría llegar a hasta 4 o 5 millones si un grupo de personas que ven en los celulares, o la adquisición de un celular del mismo precio, pero que a veces no se deciden por el mío, se deciden por otras marcas. Por lo tanto, sí es importante que las empresas determinen cuáles son sus mercados reales y cuáles son sus mercados potenciales. Esto les permite campañas publicitarias y esto les permite crear promociones, propagandas y les permite crear información con los diferentes grupos de potenciales de consumidores para de alguna otra manera formar una opinión acerca de la adquisición del producto y pasarlos del mercado potencial al mercado real. Después tenemos el mercado metropolitano, que es un área dentro de alrededor de una ciudad relativamente grande, como el que nosotros tenemos, que nosotros tenemos una situación muy especial porque nosotros tenemos dos entidades federativas, el Estado de México y el Distrito Federal, que se conectan y que de repente nosotros no sabemos dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y bueno, esa es la área metropolitana que realmente es muy grande, que contiene a por ahí 14 millones de habitantes y que pues es el centro de la actividad económica del país, ¿no? Por lo tanto, el mercado metropolitano es muy poderoso y es muy importante. Y luego tenemos lo que nosotros consideramos el mercado local, ¿no? Que es el entorno urbano o rural, donde está nuestro barrio, donde está nuestra colonia, donde está nuestro fraccionamiento y donde se comercializan diferentes productos y servicios en pequeña escala. Y esta pequeña escala, bueno, nos satisface del todo y nosotros sabemos a dónde recurrir en el caso de tener una opción muy específica que adquirir, ¿no? Y prácticamente encontramos todos los productos habidos y por haber. Y entrando en esta dinámica, lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar a definir los tipos de mercado, ¿vale? Y los tipos de mercado, bueno, podemos definir los mercados internacionales, nacionales, locales, de revendedores, de competencia perfecta, de competencia imperfecta, de productos o servicios. En esa capacidad nosotros estaríamos clasificando a prácticamente todos los mercados y todas las actividades productivas que se realizan. Es importante señalar que en la actualidad podría haber más mercados o algún otro tipo de mercado que aquí no mencionamos porque es muy específico, pero sigue cumpliendo las mismas funciones que todos, ¿no? Que es el lugar, el espacio físico virtual donde nosotros vamos a realizar intercambios. En la antigüedad hacíamos trueques y hace 30 años lo hacíamos solamente con dinero y hoy lo hacemos de manera virtual. ¿Sale? Por lo tanto, la clasificación de los mercados. Según su ubicación geográfica, tenemos el mercado mundial o mercado internacional, el cual está integrado por prácticamente regiones comerciales en las cuales nosotros podemos intercambiar diferentes productos o servicios, ¿no? Y donde prácticamente todos los países se ven beneficiados por las bondades de los otros países y poder hacer intercambios que satisfagan prácticamente a todas las poblaciones respecto de sus diferentes necesidades. Después tendríamos, dentro de los mercados internacionales, los mercados nacionales, ¿no? Donde incluimos a los potenciales compradores, las transacciones a gran escala y donde encontramos actividades
donde prácticamente involucramos a todos los sectores productivos, ¿no? Ya sea en la fabricación de productos, ya sea en la generación de alimentos, ya sea en la generación de energías, ya sea en el turismo, ahí vamos a encontrar los diferentes mercados nacionales. Después, el segundo tipo de mercados serían los mercados por ubicación geográfica, y dentro de los mercados por situación geográfica tendríamos los mercados regionales, donde estos mercados regionales agrupan a secciones de los países que nos permiten intercambiar productos con otras regiones del país que tienen diferentes necesidades, ¿no? Ejemplos, en México, bueno, tenemos mercados regionales para legumbres, para pieles, para materias primas, y hay otras regiones del país que son más industrializadas, que no tienen esas capacidades y por lo tanto les adquieren a aquellas que sí lo tienen. Y eso nos hace tener un mercado dinámico donde cada región se especializa en su actividad económica y con ello realiza los intercambios. Después tendríamos los mercados locales, ¿no? Que son aquellos lugares donde nosotros conocemos por la experiencia, conocemos porque ahí nos llevaban nuestros papás, los conocemos porque son muy famosos en el ambiente local, pero que no trascienden más allá de un pequeño grupo de personas que las conocen, ¿no? Tendríamos, según los clientes, y según los clientes tendríamos el mercado de consumo, que no es otra cosa más que todos nosotros que adquirimos productos y servicios de manera regular y de manera diversificada. O sea, somos el total de personas que adquieren productos en los diferentes sitios comerciales en los cuales podremos adquirirlos. Aquí es importante señalar que todos pertenecemos al mercado del consumo y que todos somos importantes, ya sea para el mercado real o para el mercado potencial. Después, dentro de los clientes tendríamos los mercados industriales, empresas que compran materias primas a otras empresas, empresas que compran componentes a otras empresas para producir productos o servicios de consumo final. Y este mercado es importante, es muy dinámico, es muy grande, se manejan muchos recursos y no es de los más importantes porque sin él no existirían los productos y servicios que nosotros utilizamos diariamente. Después tenemos el mercado del gobierno, que es un mercado gigantesco en términos de los recursos que consume. Es sumamente inmenso, ¿no? Porque tenemos gobiernos municipales que seguramente, digo, no tengo el dato exacto, pero seguramente tendremos más de mil municipios en el país, ¿no? Donde tenemos 32 entidades federativas, tenemos un gobierno federal y donde tenemos un montón de secretarías y un montón de subsecretarías y un montón de actividades que ni siquiera tenemos idea de que existen, a los cuales se les puede vender. Por lo tanto, en México el mercado del gobierno es muy, muy importante y el problema de este gobierno es que requiere mucho trámite, mucho papeleo y a veces los pagos no llegan en tiempo y en forma. Pues tendríamos el mercado de competencia perfecta, donde, como su nombre lo indica, no tenemos mercados negros, mercados piratas, mercados de simulación, no tenemos ambulantaje, las personas siempre compran en lugares establecidos, compran a los precios justos, pagan en tiempo y en forma, y donde prácticamente todas las operaciones se dan de manera legal, ¿no? En estos mercados de competencia perfecta hablamos de economías que son muy sólidas, que son muy fuertes y que no necesitan recurrir a productos piratas, a productos clones o a productos
que no existen en el mercado para poder satisfacer sus necesidades. En México es difícil que en el corto plazo lleguemos a un mercado de competencia perfecta, pero bueno, pues siempre se aspira a llegar a él. Después tendríamos según la competencia, tendríamos el mercado monopólico, donde el mercado monopólico es una sola empresa que domina un modo de producción de todas sus formas y en todos sus sentidos, y a la cual no le podemos generar competencia, ¿no? A lo mejor yo me quiero dedicar a lo mismo, pero no puedo porque la empresa dominante me saca de la jugada y no me deja producir. Y por lo tanto, en estos mercados hay un mal servicio, hay una mala atención al cliente, los precios son elevados y en ocasiones son injustos, ¿no? Por eso es que los monopolios han ido desapareciendo con el tiempo, aunque eso no quita que sigan existiendo, ¿no? Y aunque en el ejemplo tenemos tres, en la mayoría de los casos los gobiernos tratan de combatir este tipo de prácticas para que los monopolios desaparezcan. Después tendríamos según la competencia y tenemos los duopolios, ¿no? Dos o más empresas que controlan prácticamente la actividad productiva de una región o de un país y donde, bueno, volvemos a lo mismo, se ejecutan precios altos, productos de mala calidad, productos tendenciosos y donde se busca la interpretación del consumo dirigido hacia aquellas personas que dominan dicho mercado, ¿no? En ese sentido, los duopolios también no promueven la competencia y no promueven el análisis por parte del consumidor. Por lo tanto, también se busca que se elimine este tipo de prácticas tanto en la economía como en la mercadotecnia. Después tenemos, según la competencia, y tenemos los oligopolios, ¿no? Donde un número reducido de empresas dominan los mercados y no permiten que haya una competencia real, ¿no? O sea, si yo les pregunto, aparte de Nike, Adidas y Puma y Reebok, ¿qué otra compañía mexicana, bueno, una compañía mexicana de tenis que sea famosa? Y ustedes seguramente no me lo pueden decir. Habrá empresas que se dediquen a hacer tenis pirata, pero no hacen tenis originales producidos con una marca mexicana, ¿no? O no del tamaño de estas empresas. Y esto sucede prácticamente en todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde hay un oligopolio de carácter mundial. Tendríamos otros tipos de mercado, donde tenemos el mercado negro, donde tenemos el mercado de trabajo y el mercado informal. El mercado negro y el mercado informal se fusionan para crear lo que nosotros conocemos como tianguis o mercado sobre ruedas, donde se comercializan diferentes tipos de productos, pero que estos no pagan impuestos y no están avalados por ninguna entidad federativa que determine si el producto es bueno, no nos va a hacer daño o está hecho con las medidas higiénicas y con las medidas sanitarias correspondientes. Por lo tanto, siempre que compramos en este tipo de lugares, bueno, estamos sujetos a cierto tipo de riesgos. Y el mercado de trabajo, bueno, pues es el total de personas que buscan adquirir un trabajo y que tienen una especialidad o no para poderla conseguir.